La semana abre con esta nueva discusión. Usted sabe que el gobierno tiene lo que se llama el Ministerio de Humo. No lo digo yo, ¿eh? Hay gente del gobierno que habla del Ministerio de Humo para distraer y demás. Bueno, las distracciones son costosas. Venimos con dos de ellas ahora. La ley antiterrorista y la ley de abastecimiento, que en realidad debería llamarse ley contra el desabastecimiento. Yo tengo al diputado Roy Cortiña, de la Comisión de las Pymes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Yo creo que esto forma parte de un eje que ha encontrado el gobierno que tiene que ver con una palabrita que se llama amedrentar. A mí me parece que hay una conexión muy importante entre el interés del gobierno por discutir la regulación de la protesta social, la aplicación de la ley antiterrorista, que está en vigencia, Recordemos que es una modificación que se hace al Código Penal en el 2007, se modifica en el 2011 y que lamentablemente con quien debutó es con un periodista, con el periodista Suárez. Nuestro colega de Santiago. Un escándalo que yo creo que todo el Congreso debería tomar cartas en asunto en cuanto a la denuncia, en cuanto a pedir un esclarecimiento, porque lo que han hecho con ese periodista Santiago del Estero es increíble. Efectivamente. Increíble. Y ahora con el caso de la imprenta Donnelly, en donde la presidenta le ha planteado de alguna manera a la opinión pública, y creo que en la presentación judicial ve a esta empresa atrás de una conspiración en donde pueden estar los fondos buitres y quiere aplicar la ley antiterrorista. La ley antiterrorista es una ley que es una espada de Damocles para el pueblo argentino. Es peligrosísima. Es peligrosísima, ¿sí? La verdad que hoy la Argentina no tiene una sospecha o una hipótesis de red de terrorismo. Yo creo que el gobierno debería más preocuparse por la red de narcotráfico que crece en la Argentina. El escándalo que tuvimos hace 24 horas, que el secretario del gobernador de Entre Ríos haya sido detectado con 20 kilos de cocaína en su automóvil. Exactamente. Eso es un escándalo. Uno de los integrantes del cuerpo de choferes. Sí, efectivamente. Ahora, frente a esto de lo que... Nosotros, la oposición va a pedir la derogación. Perfecto. De y de lo que ley. ustedes conocen de la ley de abastecimiento, porque el gobierno dice que no cambia nada casi. A ver, es una ley antidiluviana porque es una ley del 74, imagínense que fue una ley de Helbar. El desenlace de esa ley fue que meses después vino el Rodrigazo en la Argentina. Es una ley de antes de la caída del muro de Berlín, absolutamente obsoleta antes de la caída del muro de Berlín, mucho más ahora. Lo que se sabe que en realidad es una profundización de la ley que hoy está vigente, aclarémoslo, ¿no? Que la puso en práctica en el 2006 Moreno. Correcto. ¿Sí? Penando, no me acuerdo a qué a la Shell, correcto. Judicialmente lo perdió después el gobierno. Que después lo perdió. No, lo que sabemos es que se incrementa el poder de la Secretaría de Comercio y que se le transfiere también casi la misma responsabilidad que va a tener el Poder Ejecutivo, las mismas potestades que va a tener el Poder Ejecutivo a los gobernadores. Yo creo que son todas leyes, como la de la regulación de la protesta social, que son leyes de impotencia del gobierno. Y lo que busca es amedrentar. Y además es increíble con este relato. Yo le traía algo porque, mire, con respecto a la ley antiterrorista, ¿no? Dice, porque la ley antiterrorista lo que plantea es duplicar las penas que hoy existen en el Código Penal por lo siguiente. Si se detecta que hay finalidad de aterrorizar a la población o obligar a las autoridades públicas nacionales o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Y yo le voy a leer otro párrafo que es muy interesante. Otra ley en otro país, hace muchos años, escribió una ley sancionó una ley antiterrorista que decía lo siguiente: serán penados los que creen o puedan crear conmoción o grave temor en la población en un sector de ella, o para imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad o a cualquier persona. Esta es la ley antiterrorista de 1984 de Pinochet. Fíjese usted la similitud entre dos leyes. Lo mismo que el caso de Kunkel con la ley de la regulación de protesta social. Ya no hay que ir a Pinochet, hay que ir a Mussolini, que planteaba, hay manifestaciones que son legítimas y hay manifestaciones que no son legítimas. ¿Y usted qué cree que va a pasar con esto en diputados y senadores? El gobierno tiene hasta ahora mayorías
¿Las tendrá? ¿Piensa que las tendrá? ¿Que los diputados, Mire, todos Nelson, en el oficialismo, dirán amén? Yo veo que cada vez usted hable con... No, yo veo que la unidad del bloque del Frente para la Victoria no es tan sólida como otrora, como era antes, pero todavía veo que ellos tienen herramientas como para disciplinar esa mayoría. La billetera. Puede ser la billetera, los intereses que tienen los gobernadores, y por lo tanto los gobernadores llaman a los diputados y llaman a los senadores. Si no, no votarían leyes que son bochornosas, porque la ley antiterrorista, cuando se votó en el 2011, sí, claro, es una ley que fue cuestionada, usted recordará, por carta abierta. Sí, efectivamente. Y la ley de desabastecimiento es una ley absolutamente obsoleta que desconoce cómo se resuelven los problemas de la economía en pleno siglo XXI. ¿Usted cree que de sancionarse esa ley va a tener fallos adversos en la justicia? Probablemente hoy o ayer las organizaciones de empresarios e industriales plantearon algo así, y es una ley que no tiene consenso. El problema de la competencia desleal o de la competencia, el problema de los derechos del consumidor y el problema de la inflación, que ese es el gran problema, sí, claro, no se resuelven con una ley de estas características, se resuelven con diálogo, con consejos económicos y sociales, con fijación de expectativas, con mantener reglas de juego claras. Por supuesto que la inflación no es algo, es un tema muy grave en la Argentina y es multicausal. Sí, por supuesto. ¿Sí? Hay distintas escuelas que plantean la caracterización A, la caracterización B. Lo que queda claro en el mundo es que no se resuelven con este tipo de leyes. Es antidiluviano, es previo a la caída del muro de Berlín. Entonces, el camino que está haciendo el gobierno es elegir herramientas que no van a resolver el problema. Y ahí surge mi duda. Si no resuelven el problema, ¿por qué las quiere sancionar? ¿Y por qué cree usted? Para amedrentar, como hacen con Donnelly, como hacen con Suárez el periodista, como amenazan con hacer con algunas empresas a las que les plantean, bueno, si es necesario las vamos a expropiar, sin pagar lo que vale la empresa, ¿sí? Y si hay un periodista que denuncia la corrupción y lo hace en una situación determinada, vamos a aplicar la ley antiterrorista porque está aterrorizando al pueblo argentino. Porque el tipo penal, digamos, la figura terrorista, más en la historia de nuestro país, es muy subjetiva. Por supuesto. Si un periodista, porque salió en Santiago del Estero a filmar una revuelta policial, está aterrorizando al pueblo de Santiago del Estero, fíjese usted la gravedad. No, es un disparate, diputado Cortilla, lo que estamos viviendo es un disparate. Ahora, ¿qué impacto, no, el de Axel Kicillof sobre la presidenta, no? Porque esto sale de la mente Kicillof, fundamentalmente. Sí, yo lo he conocido a Axel Kicillof cuando era muy joven. Ajá. Y militaba en la Facultad de Económicas. Él está haciendo realmente lo que cree, él tiene una visión muy esquemática de la economía y evidentemente el gobierno nacional le ha dado prácticamente un cheque en blanco de aquí hasta que termine el mandato. Yo creo que el gobierno nacional está haciendo todo mal. Mire, los 3 mandatos del kirchnerismo equivalen en un país normal como Brasil o como Uruguay a 2 mandatos presidenciales. Correcto. Equivalen a 3 mandatos de un primer ministro en Inglaterra, a casi 2 mandatos de un presidente en Francia, a 2 mandatos de un presidente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace cualquiera de esos presidentes o primer ministro cuando está terminando un mandato muy largo? Trata de buscar los acuerdos para la transición. Claro, por supuesto. Este gobierno hace al revés, se endurece y trata de buscar que estos últimos meses lo que prime sea el miedo y por lo tanto amedrentar a todo lo que pueda, lo que ellos interpretan que puede entorpecer el gobierno. La pregunta es, si se sanciona la ley judicialmente, ¿hasta qué va a pasar? Porque el tema después, más allá de las discusiones casi filosóficas de la ley y demás, están los efectos concretos, ¿no? ¿Qué pasará sobre el abastecimiento y sobre la inflación? No son buenas señales para la economía. Nosotros en este momento necesitaríamos una gran concertación en la Argentina, en donde el gobierno nacional llamara a la oposición, en donde pudiéramos de alguna manera coordinar una transición responsable, bajar las expectativas inflacionarias. Miren, Nelson, todo el mundo sabe que una inflación que se sabe que va a ser entre el 35 y el 40%, no baja a un dígito en un año. Hay que empezar a trabajar ahora, hay que sentar al mundo de la producción y al mundo del trabajo e ir fijando expectativas que tiendan a la baja gradualmente, generar confianza. Todo lo que se hace es al revés.
Al revés, estas leyes lo único que generan es que la inflación crezca, en que no haya confianza para invertir y que además el plato roto lo paguen los sectores más vulnerables en la Argentina. Todos los datos de la Universidad, del Observatorio de la Universidad Católica son catastróficos. El desempleo que crece, 12 millones de compatriotas debajo del índice de la pobreza y la indigencia. Un país que ha crecido, por lo menos de los 11 años, 8 a tasas altísimas. Claro. Es una inmoralidad. Claro. Diputado Cortiñas, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, de aquí nos vamos.